Bueno, nuevamente un saludo fraternal, amada iglesia. Y como pudieron observar, hoy cantamos himnos que ya conocíamos y hemos cantado hacía poco tiempo, pero era necesario, ya que estamos tratando el tema de las tribulaciones y las pruebas que estaba soportando la iglesia de Tesalonicenses. Y por eso el título del sermón es Firmes y adelante en las pruebas o en las tribulaciones. De ahí que cantamos ese himno, Firmes y adelante, huestes de la fe. Pero comenzamos con cantando Santa Biblia, porque es la palabra de Dios la que nos fortalece, la que nos permite conocer esas promesas, la que guía nuestros caminos, la que ilumina nuestro entendimiento. Y entonces la palabra de Dios es vital para el creyente como un alimento esencial para precisamente estar firmes y adelante en las tribulaciones o pruebas. Y cantamos también el himno de la iglesia, el fundamento, que es el himno base de esta congregación, que se llama Iglesia Bíblica Cristiana, el fundamento, porque sabemos que el fundamento es Cristo, es la piedra angular, y la iglesia tiene que estar edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo. Y cantamos también Grande Amor Sublime Eterno, porque esta carta deja ver el amor especial que Pablo, Timoteo, Silas o Silvano tenían por la iglesia de los tesalonicenses, el amor que había entre ellos y por supuesto un amor derivado del grande amor sublime eterno de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a predicar hoy todo el capítulo 3, que es corto, son 13 versículos. Si por algún momento no alcanzamos, entonces haremos una segunda parte, pero creo que con la ayuda del Señor podemos alcanzar a exponerlo. Y a manera de introducción, les quiero decir que este es el sermón número 6 acerca de la carta a los tesalonicenses. Y en este capítulo 3, el apóstol Pablo, al no poder ir a ver en forma directa a los creyentes de Tesalónica, explica que envió a Timoteo a verlos en su lugar. Explica de manera emotiva cómo el informe de Timoteo acerca de la firmeza que ellos tenían en la fe le había traído al apóstol un profundo consuelo. Hermanos, la vida de Pablo estaba tan ligada a la de ellos que lo llevó a orar por ellos de día y de noche. Y aquí empezamos a ver qué implicaciones y aplicaciones tiene para nuestras vidas como iglesia de Cristo. Que tanto amamos los unos a los otros, que nos lleven a orar los unos por los otros de día y de noche. También el apóstol anhelaba verlos en persona y los insta a que muestren amor unos con otros y a que esperen con expectación el día cuando sean perfectamente santificados o santos y sin mancha. Aquí también encontramos otra preciosa aplicación. ¿Cuánto anhelamos vernos cada 8 días nosotros en la congregación del Señor? Ese debe ser algo que haga saltar nuestros corazones de gozo, el saber que vamos a volvernos a ver después de una semana de mucha tensión, de trabajo, de estudio, de cargas, de aflicciones. Como decía el Señor, bástale a cada día su propio afán. Uno espera con mucha expectación el poderse congregar, el poderse reunir y el poderse ver con los hermanos que se aman. Por esa razón, podríamos decir que en resumen, todo el capítulo 3 expresa que el apóstol envió a Timoteo para establecer y confortar a los tesalonicenses, haciéndoles ver que nadie se debería de inquietar por las tribulaciones, que ellos mismos sabían que para eso estaban puestos los creyentes. Entonces es importante, hermanos, comprender y enseñar también desde los púlpitos el verdadero evangelio. Todo creyente tiene y tendrá tribulaciones. Eso de que usted va a Cristo y todos sus problemas están resueltos no es verdad. Está resuelto su salvación, sí, pero es cuando los problemas comienzan. Porque cuando uno está en Cristo, que es nueva criatura, ya vamos en contravía de todo el mundo. Y el ir en contravía del mundo no es fácil. Es batallador, es aflictivo, es tribulante. Entonces, por esa razón tenemos que predicar el verdadero evangelio. Y Pablo le dice a ellos que no se inquieten por algo que saben para lo que estamos puestos los creyentes.
para las pruebas, tribulaciones, aflicciones. Por supuesto, también para momentos de gozo y de paz delante del Señor, aún en medio de esas dificultades. Por esa razón podríamos decir que este texto lo vamos a dividir en tres porciones. Uno es justamente eso, que la tribulación nunca debe sorprender a un cristiano. Eso está expresado del versículo 1 hasta el versículo 5. Luego, el apóstol se alegra por el alentador informe de Timoteo, a quien había enviado con urgencia por la buena noticia de la fe y del amor de los tesalonicenses. Entonces es el buen informe de Timoteo que va del versículo 6 hasta el versículo 10. Y por último, la tercera parte, por el aumento de su gracia, desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Ahora bien, todo lo expresado en estas buenas noticias hicieron que Pablo fuera receptor de un amplísimo, gozosísimo y bondadoso consuelo. Ya vamos a ver en el transcurso de la predicación cómo el apóstol estaba bastante angustiado. Él quería saber cómo estaba la situación en la iglesia de Tesalónica por las profundas persecuciones. Pero cuando recibió las noticias de Timoteo, su corazón fue consolado grandemente. Y por eso él deseaba y oraba constantemente por el bien de todos ellos. Vamos entonces a desarrollar ese primer párrafo del versículo 1 al versículo 5 que dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. De esta porción podemos aprender muchas cosas antes de mirar los aspectos más importantes de cada versículo. Y es que cuanto más nos agraden los caminos de Dios, más desearemos perseverar en ellos. Y el propósito del apóstol era establecer y confortar a los tesalonicenses en cuanto al objeto de su fe, que Jesucristo era el Salvador del mundo. Recordemos que era gente que era gentil, no eran judíos, eran gentiles los tesalonicenses. Y que Cristo era el Salvador del mundo y que el resultado, o por decirlo así, la recompensa de su fe, era más que suficiente para compensar todas sus pérdidas y para recompensar sus trabajos. Pero Pablo tenía un temor, y era que el trabajo de Pablo, Timoteo y Silas, y aún el de los tesalonicenses, fuera en vano. Por eso en el versículo 5 lo expresa. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar, o sea, el apóstol está expresando que él estaba muy intranquilo. Estaba muy, muy intranquilo por saber si los tesalonicenses estaban firmes o si el tentador los había tentado para apartarlos del Señor. Recordemos que el apóstol fue estorbado, como lo vimos en el capítulo 2, por el mismo Satanás, para que no fuera precisamente a Tesalónica a confortar a los creyentes de manera personal. Entonces, si el diablo no puede impedir, y esto aquí tiene aplicación para nosotros, hermanos, si el diablo no puede impedir que un ministro o los ministros trabajen y prediquen la palabra de Dios y su doctrina, lo que sí puede impedir, si le es posible, es que haya fruto, que tenga éxito en la mente y en el corazón de los que están escuchando la predicación o la palabra del Señor. Nadie quiere trabajar en vano, por supuesto, en ningún tipo de trabajo, nadie quiere trabajar en vano. Todos queremos ver el fruto de nuestros trabajos. Y a nosotros los pastores nos sucede lo mismo. ¿Y cuál es el fruto que queremos ver? Es el crecimiento espiritual de la congregación. ¿Qué fue lo que a Pablo más le gozó? Sino el crecimiento y la fe inquebrantable que tuvo esa iglesia, que era una iglesia
muy joven, todavía pequeña, pero que había empezado a soportar grandes aflicciones, pero fueron firmes en la fe y la confianza en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, si bien es cierto, el diablo no puede impedir que se predique la palabra de Dios, lo que sí puede lograr, si se le permite y si le es posible, que no haya fruto en sus corazones, que no haya fruto en sus vidas. La voluntad y el propósito de Dios es que entremos en su reino, y lo dice claramente la palabra de Dios, a través de muchas aflicciones. Y los apóstoles, lejos de halagar a la gente con la expectativa de tener una prosperidad mundana, como ocurre en muchas congregaciones y en la religión, les dijeron claramente que debían contar con muchos problemas, estando y permaneciendo en nuestra condición, en esta carne, a este lado de la eternidad. Y en esto siguieron el ejemplo de su gran maestro, el Señor Jesucristo, que es el autor de nuestra fe. Por eso en el versículo 1 dice, por lo cual, o en otra versión decía, y por esto que acabo de mencionar, y así comienza este capítulo, el apóstol se está refiriendo en cierto modo a una gran nostalgia que él tenía. Observen el capítulo 2, los versículos 17 y 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Mire ese anhelo que tenía el apóstol. Y dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Tan grande era la nostalgia que a pesar del consuelo que para el apóstol Pablo representaba el tener la compañía de Timoteo, su amado hijo espiritual, su amado discípulo, decidió enviarlo a Tesalónica, quedándose Pablo solo en Atenas. Ahora bien, ¿por qué decimos que Pablo se quedó solo en Atenas si aquí el versículo está hablando en plural? Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Bueno, eso tiene una explicación. Primero, lo que Pablo está haciendo ahí es que él quiere expresar de una manera muy cortés que se está refiriendo únicamente a sí mismo. ¿Por qué lo sabemos? Porque al mirar el libro de los Hechos encontramos que cuando salieron de Tesalónica y se fueron para Berea, Pablo envía a Timoteo a Tesalónica, Silas se queda en Berea y Pablo es llevado a Atenas. Alguien lo explica de una manera un poquito más elegante, si se puede, y lo tilda como una actitud epistolar de Pablo, que quiere decir que se está refiriendo con una gran cortesía a sí mismo, pero como él había salido a batallar con Silas y con Timoteo, los incluye también en esta frase epistolar. No pudiendo soportarlo más, se quedó solo en Atenas. Y cuando dice que no lo soportaba más, eso nos tiene que llevar a entender cuál era la angustia tan profunda del apóstol. ¿Por qué tenemos que enfatizar en esto, hermano? Porque muchas veces somos dados a creer que porque los apóstoles eran apóstoles de Cristo, ellos no tenían aflicciones, no tenían temores, no tenían angustias. Por el contrario, muchas. Y un amor profundo por las iglesias. Vemos en la palabra de Dios que el apóstol Pablo oraba con una confianza inusitada muchas veces sin mostrar una angustia. Pero aquí tenía una gran angustia. Primero porque él fue perseguido en Tesalónica, lo fueron a perseguir hasta Berea y lo querían seguir persiguiendo en Atenas. Entonces él experimentó persecuciones y ya había experimentado con Silas persecuciones en Filipos, cuando estuvo preso en la cárcel de Filipos. Luego Pablo sabía lo que eran las persecuciones y él mismo las había soportado, pero él tenía angustia por ver cómo una iglesia tan nueva podría soportar las aflicciones como él las ha soportado y quería darles ese aliento. Vamos con el versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe.
Hermanos, aquí muestra que el afecto de Pablo por Timoteo se deja ver claramente por los epítetos. ¿Qué es un epíteto? Es resaltar las cualidades de Timoteo, y Pablo describe esos epítetos y eso deja ver claramente cuánto lo amaba y cuánta estima tenía por él al llamarlo, primero, nuestro hermano; segundo, servidor de Dios; tercero, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Cuántas veces tú y yo nos expresamos con amor por un hermano bajo estas perspectivas? Generalmente lo hacemos es porque me cae bien, es que me parece buena gente, ¿sí? Es que es una persona agradable, etcétera. No, aquí Pablo está diciendo es las cualidades espirituales de este hombre. Lo describe como mi hermano o nuestro hermano. Y recordemos que Pablo era mayor, mucho mayor que Timoteo, sin embargo lo llamaba mi hermano. Servidor de Dios, ni siquiera dijo servidor de Pablo, a pesar de que estaba bajo la autoridad de Pablo. Servidor de Dios, y lo mira como un colaborador en el Evangelio de Cristo. Como les dije, Timoteo era muchos años menor que Pablo, y esto también es un buen ejemplo para que los creyentes mayores veamos cómo debemos de pensar acerca de nuestros hermanos y hermanas que son más jóvenes. Pensar que si Timoteo en su juventud fue usado por Dios de una manera tan especial, ¿por qué no podemos ver a nuestros hermanos y hermanas jovencitos de la misma manera? Orándole al Señor, suplicándole que estos jóvenes puedan servir, que sean colaboradores en el Evangelio, que sean nuestros verdaderos hermanos, pero ante todo servidores de Dios. Versículos 3 y 4. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Dos veces menciona y sabéis y sabemos, o sea, una conciencia real de lo que le espera a un creyente en Cristo. Y esto es vital y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en estos dos versículos observamos que una vez que los tesalonicenses fueron confirmados y exhortados, no serían inquietados por estas tribulaciones, porque el sufrimiento a veces mueve a las personas a ser menos serias en su fe cristiana. Es decir, muchas veces el sufrimiento debilita a las personas en su fe cristiana. Pero los sufrimientos, hermanos, están puestos por Dios para que su pueblo tenga parte en los sufrimientos de Cristo. Así lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses 3:10, cuando dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y mire esta aplicación tan interesante, hermanos. Sin un buen entendimiento de la verdad referente al lugar del sufrimiento en la vida de un creyente, nos podemos encontrar en un peligro de ser inquietados en nuestra fe. Es decir, lo contrario. Vemos que al principio el sufrimiento puede debilitar la fe de un creyente. Pero mucho más grave es cuando se le predica que por estar en Cristo él nunca va a sufrir, y que nunca se va a enfermar, y que nunca va a tener pobreza, y que siempre va a ser exitoso. Y cuando la persona ve que pasan los años y sigue en las mismas situaciones y no viene todo ese éxito que le predicaron, su fe se va a ver mucho más afectada que si se le dice la verdad. Esta vida es pasajera, somos peregrinos en este mundo, y todo lo que estamos haciendo aquí es que el Señor nos está preparando para el reino de los cielos. Ese es el propósito principal. Y durante el transcurso de nuestra vida tendremos días buenos, tendremos días difíciles, tendremos días malos, tendremos aflicciones, tendremos salud, pero también podemos tener enfermedad, podemos tener gozo, podemos tener tristeza. Es la vida natural del ser humano y también del creyente. Entonces, cuando a usted le predican que nada de esto le va a suceder, le están haciendo un daño enormemente grave a su fe. De hecho, la palabra de Dios dice claramente que el hombre fue creado para la aflicción. Así lo dice el mismo Señor. Entonces, es bueno tener un entendimiento claro referente a que el sufrimiento también forma parte de la vida del creyente.
Pero entonces Pablo, ¿qué quería? Que los tesalonicenses supieran que su tiempo de sufrimiento presente estaba bajo el control de Dios. Lo importante para un creyente es comprender que Dios tiene claro conocimiento y control de lo que le está pasando a ese creyente. Es que nosotros obramos como si Dios no estuviera presente o no supiera lo que nos acontece, cuando la palabra nos dice que todo lo que acontece en su vida y en mi vida, absolutamente todo, está permitido por Dios en su voluntad y que siempre tiene un propósito. Ahora bien, algunos creen que los cristianos no deberían sufrir aflicciones y que Dios solamente nos quiere enseñar a través de su palabra y ojalá a través de los versículos que hablan de todo bien, ¿no? Todo próspero. De los versículos que escogemos para poder justificar un evangelio azucarado. Ahora, hermanos, es verdad que hay una gran cantidad de sufrimiento que podríamos evitar, por supuesto, simplemente obedeciendo la palabra de Dios. Y Dios quiere evitarnos ese sufrimiento. Si notan, una cosa es que suframos por causa de Cristo y por las cosas naturales que el Señor nos quiera otorgar para formar nuestro carácter, pero otra cosa es el sufrimiento que causamos nosotros mismos por nuestra maldad y por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones, por la desobediencia, por la rebeldía. Eso es otra cosa muy diferente. Una cosa es la tristeza que proviene del cielo, que es para salvación, y otra cosa es la tristeza que proviene del mundo, que es para condenación. Miren eso tan interesante, hermanos. Dios quiere evitarnos ese sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento de la perspectiva de Dios y bajo su voluntad es útil para enseñar. Inclusive fue útil para enseñar al mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo, pastor? Sí. Acompáñenme, Hebreos 2:10. Leo para ustedes. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Y miremos Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, el mismo Cristo experimentó un verdadero sufrimiento y esto lo calificaba para ser el sumo sacerdote y que pudiese tener compasión de su pueblo. Ahora bien, cuando habla de que Cristo se perfeccionó, obviamente no está hablando de la perfección moral, porque el Señor nunca pecó. Está hablando de la madurez en el cumplimiento de una misión. ¿Recuerdan lo que dijo en Getsemaní? Padre, si es posible que no beba yo esta copa, no la beberé, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Es a ese tipo de perfección y de aceptación de la voluntad de Dios al cual se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Verso 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Hermanos, Pablo apenas pudo soportar la idea de que la fe de los tesalonicenses pudiera derrumbarse en esa temporada de tribulaciones, así que él envía a Timoteo para ver que estuvieran bien y para ayudarles. Y todo esto aumentaba la intranquilidad del apóstol, por lo que una vez más, así como en el versículo 5, habla de esto, repite la misma frase del versículo 1, pero si notan, ahora la repite en singular. En el versículo 1 que dijo, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y en el 5 está diciendo, por lo cual también yo, ya en singular, no pudiendo soportar más, sigue en singular, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase
en vano. Ahí vemos entonces que Pablo está hablando en singular, por lo cual envié a Timoteo. Y si él repite eso mismo, da a entender en versículos tan cortos, del 1 al 5, lo que nota es, por supuesto, una angustia. Estaba en su espíritu muy inquietado por la situación de los tesalonicenses. El apóstol se encontraba intranquilo y por eso lo repite en el versículo 5 y toma la decisión de enviar a Timoteo. Pero cuando dice, no sea que os hubiese tentado el tentador, Pablo reconocía que Satanás tenía poder para estorbar y que Satanás quería sacar provecho de una temporada de sufrimientos. Lo mismo que pasó en el caso de Job, que Satanás quería tentar a los tesalonicenses a que desistieran de Dios. Y eso sucede en la vida real de un creyente. Cuando pasamos por pruebas y aflicciones, la tendencia natural es a uno apartarse de Dios, cuando debe ser lo contrario. Hay que ir al Señor, porque la única forma de obtener fortaleza para soportar esas aflicciones es en la presencia de Dios. Si estando con el Señor nos cuesta, imagínense, solos, sin el Señor, no podríamos soportar ninguna prueba si Dios no estuviera con nosotros. Pero eso es lo que hace el enemigo, sacar partido del sufrimiento de un creyente para decirle en sus oídos, tal vez, imaginarse usted en su mente, si Dios no lo ama. Dios lo quiere ver así, destruido, enfermo, desdichado. Así lo quiere ver. Y comienzan a alimentar esos propios pensamientos y se aleja del favor de Dios y de la protección del Señor y de la fortaleza espiritual que el Señor le ha dado. ¿Y por qué Pablo sabía esto? Porque el mismo Satanás había estorbado al apóstol, como lo vimos en el versículo 18, que no quería que él fuera a visitar a la iglesia de Tesalónica porque sabía que el ministerio de Pablo de forma viva les iba a traer un mayor consuelo, mayor fortaleza. Quería llevarles la palabra de Dios y, como lo dice más adelante, ayudarlos a crecer más en su fe y a que crecieran en gracia. Pero también en ese versículo resalta otra palabra clave, y que nuestro trabajo resulte en vano. Si la fe de los tesalonicenses flaqueaba, Pablo consideraría que su trabajo entre ellos había sido en vano, pero el propósito ministerial de Pablo era el de cultivar la fe para así evitar que su trabajo resultase en vano. Y aquí también quiero que iglesia piensen como iglesia. Les puedo garantizar que muchas veces eso sentimos los predicadores, que a veces nuestro trabajo es en vano cuando no vemos un buen fruto, cuando no vemos un resultado, cuando no vemos un buen crecimiento en la iglesia. Y eso trae aflicción también para el predicador. Si le pasó al apóstol Pablo, pues ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Por esa razón, tratamos de clamar y suplicarle al Señor que sea Él colocando el querer y el hacer por su buena voluntad en cada miembro y en cada asistente y en cada visitante a la iglesia. Y que la persona que viene a la congregación no salga igual, que salga o impactada o corregida o exhortada o animada o fortalecida o santificada o vivificada o fortalecida en su fe por la palabra de Dios. Vamos con la segunda porción, que va de los versículos 6 al 10, que nos habla de el alentador informe de Timoteo. El agradecimiento a Dios es muy imperfecto en el estado actual, pero un gran fin del ministerio de la palabra es ayudar a que la fe avance. Es decir, sabemos que quisiéramos ser más agradecidos con el Señor, quisiéramos tener una respuesta mejor a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y nos cuesta, pero lo importante es que sigamos las instrucciones de la palabra de Dios, que ella nos ayuda a fortalecer y avanzar en nuestra fe y en el camino cristiano. Lo que fue el instrumento para obtener la fe, que es la palabra de Dios, ¿recuerdan? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, lo que fue el instrumento para obtener la fe es también el medio para aumentarla y para confirmarla, es decir, las ordenanzas de Dios. Y así como la fe viene por el oír, también es confirmada por el oír.
En el versículo 6 el apóstol lo expresa de esta manera: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. El temor de Pablo había sido en vano. ¿Sí? Había sido en vano el temor del apóstol, porque él se imaginaba una escena donde estaban debilitados los tesalonicenses. Tenía temor de que el tentador los hubiese debilitado, pero aquí lo que nos muestra es que la respuesta al informe de Timoteo es que el que estaba teniendo temor en vano era el apóstol, porque las noticias lo reconfortaron de una manera preciosa. Y como Timoteo le había informado esto en Atenas, de que los tesalonicenses estaban llenos de fe en el Evangelio y estaban llenos de amor por Cristo. Les quiero leer lo que Calvino comentó acerca de este texto. Dice Juan Calvino lo siguiente sobre la fe y el amor. En estas dos palabras, él declara de manera concisa la suma total de la piedad. Todos los que tienen como objetivo esta doble marca están más allá del peligro de errar por la totalidad de sus vías. También Calvino agrega lo siguiente, y esto va para los predicadores: a todos los pastores se les recuerda con esto de la relación que debe existir entre ellos y la iglesia. Cuando las cosas van bien en la iglesia, deben considerarse contentos, incluso si en otros aspectos están rodeados de mucha congoja. Pero por otro lado, sin embargo, si ven que el edificio que han construido está cayendo, morirán en pena y dolor, incluso si en otros aspectos hay buen éxito y prosperidad. Qué tremendo, ¿no? O sea, yo podría tener éxito y prosperidad en el mundo, pero si la iglesia se está derrumbando, nada. Dice que más bien moriré en pena y dolor. Pero más bien que si tengo dificultades afuera, pero la iglesia está siendo fortalecida, que en eso me goce y en eso me consuele como pastor y obviamente a los demás pastores. Por eso en este versículo hay esas palabras claves: buenas noticias, fe y amor, y que recordaban con cariño lo que el apóstol había hecho en su segundo viaje misionero cuando estuvo en Tesalónica, y ahora pues mucho más el informe de Timoteo. Pablo pensaba que de pronto estaban tristes los tesalonicenses porque Pablo no había podido ir en persona. Pero aquí Timoteo le está diciendo que no, que por el contrario lo estaban recordando con mucho cariño y también ellos tenían deseos de ver al apóstol. Versículos 7 y 8. Hermanos, el ministerio de Pablo estaba ligado a la vida de los creyentes de Tesalónica y su ánimo estaba en función de su respuesta. Había necesidades y aflicción, pero ellos fueron consolados por la fe y el amor de los tesalonicenses. Por lo tanto, el mismo apóstol tuvo una energía renovada y una frescura de vida. ¿Por qué decimos que tuvo una frescura de vida? Porque lo manifiesta en el versículo 8. Porque ahora vivimos. O sea que las buenas noticias de una iglesia producen gozo y vida en quien está esperando esas buenas nuevas. Uno como pastor se alegra cuando un hermano lo llama a uno, una familia, y dice: pastor, mire que el Señor me respondió la oración, me resultó un mejor trabajo, bueno, tuve la oportunidad de predicar el evangelio y se convirtieron más personas. Eso a uno le alegra el corazón, le goza a uno el corazón. Porque lo que estaban viviendo los tesalonicenses hizo sentir a Pablo mucho mejor en su estado anímico. Ahora les quiero también compartir lo que dijo Spurgeon acerca de ese tema de la fe y el amor. Miren lo que expresa Spurgeon: nunca un siervo de Dios siente tanto deleite como cuando ve que el Espíritu Santo está visitando a sus oyentes, haciéndoles conocer al Señor y confirmándolos en ese conocimiento celestial. Por otro lado, si Dios no bendice la palabra de sus siervos, es como la muerte para ellos. Predicar y no tener ninguna bendición los hace pesados de corazón. Se sacan las ruedas del carro y se arrastran pesadamente. Parecen no tener ningún poder ni libertad.
Y eso nos pasa a los predicadores cuando no vemos el fruto. Sí, estamos sujetos a la voluntad del Señor, por supuesto. Estamos sujetos a la soberanía del Señor. Pero siempre aspiramos a que la palabra de Dios logre un fruto, logre un efecto en su vida. Pero también usted tiene que orar por eso mismo. ¿Qué el Señor le quiere enseñar hoy? ¿Qué el Señor le está hablando a través de su palabra? Versículos 9 y 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo oye y se regocija en las buenas noticias acerca de los creyentes de Tesalónica y hace acción de gracias a Dios. Y el agradecimiento y el gozo de Pablo se derramaba porque habían mantenido firmes los tesalonicenses en el Señor. Y Pablo se gozó honestamente por el aprecio que tenía por ellos, por la prosperidad espiritual de todos ellos. Y se alegró mucho más que la prosperidad material. Orando de noche y de día, ¿con qué? Con gran insistencia. Y no solamente dice con insistencia, que de por sí ya sería un privilegio que alguien orara insistentemente por nosotros, ¿cierto? Pero cuando dice con gran insistencia, es de admirar y es de reflexionar cuánto oramos nosotros, con cuánta insistencia oramos por las cosas que debemos orar. Y con cuánta gran insistencia oramos por las personas, por los hermanos y aún por los perdidos. Y Pablo oraba con gran insistencia, no solamente por la fe de los tesalonicenses, sino que también el Señor le concediera a Pablo o le otorgara el privilegio y la oportunidad de poderlos ver personalmente. Pablo deseaba completar lo que le faltaba a la fe de los tesalonicenses, aunque repetidamente los felicitó por su fe y por su amor. Y con eso vamos a la tercera porción, el aumento de la gracia, versículos del 11 al 13. Una vez más, Pablo ora por el bien de los creyentes de Tesalónica para que Dios los haga crecer en amor y puedan ser irreprensibles en santidad delante de Dios. Y a pesar de las buenas noticias, los tesalonicenses todavía pueden crecer en la gracia. La expresión del versículo 11 que dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, tiene una connotación extraordinaria, hermanos. Mire esa expresión, mas el mismo Dios y Padre nuestro. Hasta ahí estaría bien, pero dice no, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo nos muestra esa estrecha unión entre el Padre y el Hijo, que aparecen como dos personas distintas con una misma eficacia para dar cumplimiento a la petición que el apóstol está haciendo por la iglesia de los tesalonicenses, de que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo les guíen para que nos podamos ver, ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. O sea que aquí el apóstol nuevamente se expresa del Señor Jesucristo al mismo nivel que se expresa del Padre, porque son un solo Dios verdadero en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa unidad espiritual aquí la está resaltando el apóstol Pablo, porque también cuando vemos en la carta a los Efesios, él lo que hace es hacer ver que esa unidad espiritual indisoluble que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la que él quiere para nosotros con él. Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo para que sean uno solo, así como tú y yo somos uno, quiero que ellos sean uno conmigo. No comprendemos la dimensión de eso. Si la comprendiéramos, les aseguro, hermanos, partiendo por este mismo servidor, que si comprendiéramos la altura, la anchura, la profundidad y la largura de ese texto y de esa unión, nuestra vida cristiana sería muy diferente. Muy, muy diferente. Creo que operaríamos de una manera tan espontánea y tan natural en servir al Señor,
en amarlo profundamente, en compartir su evangelio, en ser valientes, en ser consistentes, en ser persistentes y ser en gran manera insistentes en la oración. El mismo Jesús lo expresó en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. También quiero traer a cotación una expresión preciosa del reformado Matthews Henry. Matthews Henry fue un pastor y un comentarista bíblico que fue el preferido de Carlos Spurgeon. O sea, él vivió antes de Spurgeon. Creo que Matthews Henry perteneció por allá como al siglo XVI o XVII. Él vivió por allá en 1600. Y miren lo que dice este hombre respecto a la oración. Abro comillas. La oración es un culto religioso. Y todo culto religioso se debe solo a Dios. La oración debe ofrecerse a Dios como nuestro Padre. La oración no solo debe ofrecerse en el nombre de Cristo, sino que debe ofrecerse a Cristo mismo como nuestro Señor y Salvador. O sea, se hace en nombre de Cristo, pero también al mismo Cristo, porque según el texto dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Continúa diciendo Matthew Henry, reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y Él dirigirá nuestras sendas. El amor mutuo se exige a todos los cristianos y el amor es de Dios y cumple tanto el Evangelio como la ley. Necesitamos las influencias del Espíritu Santo para nuestro crecimiento en la gracia y la manera de obtenerla es la oración. La santidad se requiere de todos los que quieren ir al cielo y debemos actuar de manera que no contradigamos la profesión que hacemos de santidad. Es decir, hermanos, que seamos consecuentes entre lo que hablamos y hacemos. Y finalizamos con lo siguiente, hermanos. El Señor Jesús vendrá ciertamente en su gloria. Sus santos vendrán con Él. Entonces aparecerá tanto la excelencia como la necesidad de la santidad. Y sin ella ningún corazón se establecerá en aquel día, ni nadie podrá evitar la condenación, si no está sumergido en esa santidad de Cristo. Por eso, como reflexión final, también quise tener en cuenta en la reflexión final la opinión de varios hermanos en la fe, de varios pastores, de varios teólogos, que resumieron esto de la siguiente manera. Las personas sentadas en las bancas de las iglesias no siempre entienden la carga tan grande que sus ministros llevan día y noche por el bien eterno de ellos. Pasan algún tiempo orando. Eso le dice la reflexión a la iglesia, que la iglesia pase algún tiempo orando por sus ministros y ancianos para que Dios les otorgue paciencia, perseverancia y sabiduría para pastorear el rebaño de Cristo. Aquí está tomando en cuenta los dos aspectos, que un pastor debe orar día y noche por su congregación. Día y noche porque tenemos que darle cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Pero al mismo tiempo la iglesia debe orar por sus pastores, por sus ministros, por sus ancianos, para que no decaigamos. Porque también tenemos aflicciones, también tenemos tribulaciones, también tenemos tentaciones, también tenemos frustraciones, también tenemos muchas necesidades y necesitamos de mucha fortaleza espiritual. Tenemos que mantenernos de rodillas ante Dios para poder estar de pie ante las congregaciones. Que sigamos siendo simplemente siervos del Señor, servidores de Cristo. Pero para eso se requiere que la iglesia nos sustente con sus oraciones. Y no de manera insistente, sino en gran manera insistentes, hermanos. Carlos Spurgeon decía, cuando le preguntaron cuál consideraba él que era el éxito de su ministerio, y él dijo una sola cosa: que la iglesia ora por mí. Porque si un pastor no logra que su iglesia ore por él, ha fracasado como pastor. Qué tremenda reflexión, ¿no? Y segundo, para los cristianos es alentador meditar en el regreso de Cristo y la gracia y gloria que vendrán con él.
Los creyentes debemos mirar al gran día cuando nuestro Señor regrese y su pueblo esté eternamente en paz con Él. Y al mismo tiempo, no debemos olvidar, hermanos, que vivimos en este mundo y por tanto debemos esperar en este mundo el regreso de Cristo, pero viviendo como Cristo quiere y ordena que vivamos. En amor, en fe, en compañerismo, en obediencia, en gozo, en tribulaciones, en fin, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias por instarnos a que sigamos caminando firmes y adelante, como huestes en la fe, en medio de cualquier circunstancia que nos toque vivir. En medio de lo que hemos vivido, vivimos y viviremos, puesto los ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Oramos también como iglesia, suplicando que la oración que Pablo hizo por la iglesia de Tesalónica sea igualmente eficaz y poderosa en la iglesia bíblica cristiana El Fundamento y en las iglesias locales de nuestros hermanos que comparten estas mismas fe y doctrinas. Oh bendito Señor, cuánto necesitamos de tu misericordia, de tu gracia, de esa gracia que sobreabunda, Señor, para nosotros, o de la manifestación multiforme de tu gracia operando en nuestras vidas, a fin de que la iglesia sea fortalecida. Porque hoy ha sido un día donde hemos visto mucha debilidad en la congregación, Señor. Hoy han faltado muchas personas, unas por cuestiones de salud, que están perfectamente justificadas, pero otras que pudiendo venir no lo hicieron, Señor. Yo te ruego que tengas misericordia y que la obra de Cristo y la palabra que se ha predicado en sus corazones pueda producir el fruto que tú expresas en tu palabra al 30, al 60 y al 100 por uno. Oh bendito Señor, te ruego por esta iglesia, te pido perdón por sus pecados y por los pecados de este ministro. Te pido perdón, Señor, muchas veces por la misma tibieza. Te pido perdón, Señor, porque hagas de nuestra iglesia una iglesia fuerte como fue la iglesia de Tesalónica, pero también te pido perdón por mis hermanos, por sus dificultades, por sus aflicciones, por sus sufrimientos, que los ayudes, que los establezcas, que los fortalezcas, que los ancles en tu palabra, que los ancles en tu amor, para que así ninguno desfallezcamos y tampoco nos coja por sorpresa los sufrimientos y las tribulaciones, porque como lo hemos aprendido por tu palabra, todos nosotros sabemos que ellas vendrán y han venido y seguirán viniendo en cualquier momento. Pero aún así, Señor, también nos das palabra para que nos gocemos delante de ti, en tu presencia, para que tengamos fortaleza espiritual, amor los unos por los otros, potencia en la predicación del Evangelio y edificación para el cuerpo de Cristo. Sean para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.